Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es cómo la gran reina Isabel hizo de Inglaterra una de las primeras potencias del mundo. Cuando subió al trono de Inglaterra, Enrique Tudor, con el nombre de Enrique VII, de 1485 a 1509, puso término a la Guerra de las Dos Rosas, casándose con Isabel de York. Enérgico y expeditivo, ajustició a otros pretendientes al trono y creó un tribunal para juzgar todos los casos de rebelión y traición. Este organismo, sin jurado y sin apelación, permitía a Enrique dictar veredictos en muchos casos en que no podían hacerlo los tribunales ordinarios, lo que reforzó más aún el poderío del monarca, eliminando a sus enemigos y confiscando sus bienes. Naturalmente lo molestaba el Parlamento. Los últimos reyes que lo precedieron habían dependido siempre de ese cuerpo para que les votara los fondos necesarios, pero Enrique era muy astuto. Entre sus ministros se distinguió el oficioso cardenal Morton, quien acrecentó el tesoro real con el fácil recurso de encarcelar con fútiles pretextos a personas acaudaladas y de liberarlas luego, a condición de que hicieran un cuantioso regalo al monarca. Con estos métodos, Enrique VII consiguió fondos sin necesidad de la venia del Parlamento y sin agobiar con nuevas cargas al pueblo. Convocó al Parlamento una sola vez durante los últimos 12 años de su reinado, y en esa única oportunidad aquel hizo lo que el rey quería. Las bodas del cardo y la rosa. Enrique VII mostró la misma astucia en las relaciones con otros países y trató de aliar a los Tudor con las principales casas reinantes. Concertó el matrimonio del príncipe heredero Arturo con la princesa española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y cuando el príncipe murió, invitó a Catalina a quedarse en Inglaterra para desposar a su hijo menor Enrique. A su hija, la princesa Margarita, la casó con Jacobo IV Estuardo, rey de Escocia. Esta alianza con el tradicional enemigo de Inglaterra brindaba a los dos países grandes posibilidades de paz y prosperidad, y el poeta escocés Dunbar celebró el matrimonio con un poema titulado Las bodas del cardo y la rosa, haciendo alusión a los emblemas de ambas casas reinantes. En 1496, un mercader veneciano radicado en Inglaterra llamado Juan Caboto obtuvo permiso del rey para partir hacia el Nuevo Mundo que acababa de descubrir Colón. Llegó al Labrador y siguió navegando junto a la costa de América. Este fue el primer viaje de exploración realizado por los ingleses, y parece que el astuto hombre de negocios que era Enrique VII se equivocó esta vez y no llegó a captar la importancia de lo descubierto, porque en recompensa del peligroso viaje solo regaló a Juan Caboto, conocido como John Cabot, 10 libras esterlinas. Este viaje inició una serie de descubrimientos que con el tiempo iban a convertir a Inglaterra en el imperio más rico del mundo, pero la avaricia del rey era tan grande que, aunque lo hubiese sabido, probablemente no habría aumentado la recompensa del intrépido navegante. Durante el reinado de Enrique VII se produjeron también otros acontecimientos cuyas consecuencias eran difíciles de prever. Bajo la influencia de hombres eruditos como Tomás Moro y el sabio holandés Erasmo, dedicados al estudio de la literatura antigua, empezó a difundirse en Inglaterra un movimiento originado en Italia llamado Renacimiento. Desde 1476, un tal Guillermo Caxton había llevado de Flandes una prensa y tipos. El primer libro que imprimió Caxton fue un tomo con los poemas de Chaucer, pero siguieron otras obras en inglés y en latín, y a pesar de la censura que existía y de que se limitó el número de prensas que podían usarse en el reino, las nuevas ideas seguían difundiéndose. En Inglaterra, como en otros países de Europa, empezó a evolucionar el pensamiento, y el hombre de la Edad Media se transformó en el hombre de la Edad Moderna. Cuando el enjuto y avaro rey Enrique VII murió y ocupó el trono su hijo Enrique VIII, de 1509 a 1547, hubo regocijo en todo el reino. Era un hombre gallardo, atractivo, inteligente y culto, popular en todas partes,
tanto entre los artesanos de Londres como en los medios ilustrados. Sabía cantar y tocar el laúd, podía bailar toda la noche y dejar agotados 10 caballos en un día de caza, y con el mismo entusiasmo asistía a una fiesta que tomaba parte en reuniones de sabios como Tomás Moro y Erasmo. Supo rodearse de funcionarios de probada eficacia, entre los cuales se destacó por su talento el cardenal Wolsey, en cuyas manos dejó los puestos más altos del reino. Con su ayuda mantuvo un juego hábil en la política europea. Hubo una guerra con Francia que aprovechó Jacobo IV de Escocia para declarar la guerra a Enrique, pero en 1513 las tropas inglesas derrotaron a los escoceses en Flodden Field, y el ambicioso Jacobo murió en la batalla. Enrique no intentó aprovechar la situación y avasallar al país vecino porque el trono del mismo quedó en manos de su hermana Margarita, viuda de Jacobo, como regente de su hijito Jacobo V. Los Tudor eran de origen galés y comprendían y amaban al país de Gales. Bajo el gobierno de Enrique VII, estimulado por inteligentes reformas, el país había abandonado ya su estado pastoril para iniciar una vida agrícola y manufacturera. Enrique VIII extendió en Gales el uso del idioma inglés y en 1535 se celebró la unión definitiva en condiciones de igualdad de los dos países. Desde entonces, Gales envió sus representantes al Parlamento de Inglaterra. Las disensiones religiosas que ya estaban perturbando la paz de la Iglesia en la Europa continental no hallaron eco en Inglaterra. El rey favorecía el catolicismo y, preciándose de teólogo, publicó un libro muy injurioso contra Lutero, jefe de la Reforma en Alemania, mereciendo que el Papa le diera el título de Defensor de la Fe. En las monedas inglesas aún continúan ostentando los soberanos británicos este título, mediante la inscripción fit.def. o f.d. abreviaturas de Fidei Defensor, aunque la fe que en esa mención representa no tiene ya nada que ver con la católica. La política del rey lograba éxitos en todos los campos y los ingleses pensaban que nada podría perturbar ese feliz reinado. Enrique en realidad era de buen carácter y jovial, con tal de que le dieran lo que quería. Pronto Inglaterra iba a descubrir que cuando se oponían a sus deseos, Enrique VIII era un hombre terrible. A los 37 años, Enrique había cambiado mucho. Engordó, su rostro se había tornado tosco y vulgar, y su carácter brutal y arrogante. No toleraba la menor oposición a su voluntad. Había estado casado durante muchos años con Catalina de Aragón, una mujer grave, bondadosa y tolerante con las infidelidades de su esposo, pero ambos se entendían bastante bien y fueron felices. Sin embargo, a Enrique lo preocupaba el futuro de la dinastía y de los 5 hijos que tuvo con Catalina, solo sobrevivía una hija llamada María. Un día, cuando el rey paseaba por los hermosos jardines del castillo de Windsor, vio en una ventana del palacio un rostro encantador. Era Ana Bolena, dama de honor de la reina. Como Ana no se resignaba a ser su amante, desde aquel momento Enrique solo pensó en hacer reina a la ojinegra dama de su esposa y en tener con ella un hijo que lo sucediera en el trono. Recordó de repente que Catalina era viuda de su hermano y decidió que, a pesar del permiso del Papa, su matrimonio con Catalina era contrario a las leyes divinas. Insistió en que la única forma de apaciguar sus escrúpulos de conciencia era lograr la anulación y encargó al cardenal Wolsey que obtuviera del Papa la anulación de su matrimonio. El Papa no quiso acceder a la caprichosa demanda del soberano inglés. Ana se impacientaba y Enrique ya estaba cansado, tanto de Catalina como de Wolsey. Atribuyendo el fracaso a la mala voluntad del cardenal, le retiró su favor y el cardenal, que había alcanzado las más altas cumbres del poder, fue detenido y enviado a Londres para ser juzgado por traición. Su edad avanzada lo salvó de manos del verdugo. Murió en el camino. Entonces Enrique decidió tomar el asunto en sus manos y, con la ayuda de su nuevo ministro, Thomas Cromwell, se propuso romper con la Iglesia de Roma y convertirse en jefe de la Iglesia en Inglaterra. Así desaparecería el último freno a su despotismo, podría divorciarse y casarse a su antojo, y además quedarse con las grandes tierras acumuladas por las abadías y conventos del país. Enrique no era protestante, simplemente no quería reconocer la autoridad del Papa porque éste se mostraba contrario a los torpes deseos del monarca inglés.
Un parlamento expresamente convocado limitó muchas facultades de la Iglesia y en 1529 aprobó la ley de la supremacía real, que declaraba al rey jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y representante directo de Dios en la tierra. Luego Enrique VIII anuló su matrimonio con Catalina, se casó con Ana y se apoderó de los bienes de los monasterios con diferentes pretextos, que iban desde el cargo de relajamiento moral hasta el de traición. Catalina vivió recluida en distintos castillos sin permitírsele que volviera a ver a su hija. El pueblo, aterrorizado, permaneció al margen de estos excesos. Los primeros mártires. Tomás Moro, otrora gran amigo del rey, era el erudito más ilustre de Inglaterra. Su obra más famosa fue Utopía, un libro sobre el sistema de gobierno ideal, de poco valor práctico, por cierto, pero que expresaba los conceptos más nobles y elevados que significaba el Renacimiento. Durante toda su vida, el gentil sabio supo mostrar una fortaleza de carácter que corría pareja con su erudición. Valientemente censuró las decisiones del rey, no quiso asistir a la boda y a la coronación de Ana y se negó a prestar juramento a la ley de supremacía. Pagó su integridad con la vida. El doctor obispo de Rochester, el doctor Fisher y otros representantes del clero que permanecieron fieles al Papa sucumbieron también en el cadalso, pues Enrique se había convertido ya en una fiera enloquecida y no existían barreras para sus desmanes. Enrique quiso que su sobrino, el rey Jacobo V de Escocia, rompiera también con Roma, pero este, casado con una princesa francesa muy devota, no cedió a las instancias de su tío. Entonces Enrique, sintiéndose ofendido, le declaró la guerra y saqueó el país. Un barba azul en el trono. Después de todos estos azares y sobresaltos, el rey estaba decepcionado de Ana Bolena, que le dio una hija. Además empezó a desconfiar de ella. Al cabo de un año fue decapitada. 10 días después se casó con Juana Seymour y experimentó la alegría más grande de su vida, un hijo. Juana tuvo la suerte de morir de muerte natural 2 años después. Cromwell, su ministro, concertó un matrimonio diplomático con una princesa alemana. Enrique, habituado a mujeres hermosas, cuando vio a su novia, que era fea y mojigata, quiso zafarse del compromiso, pero finalmente se casó con ella, aunque no tardó en divorciarse. A Cromwell le cortaron la cabeza por su mal gusto. Enrique se casó entonces con una encantadora muchacha de 18 años, tan indiscreta como bonita, Catalina Howard. No era prudente y también fue decapitada. El rey tenía ya 50 años, comía demasiado, movía el cuerpo extraordinariamente obeso con dificultad. Una pierna infectada lo molestaba constantemente. En sus últimos años tenía que ser llevado en una silla de ruedas de un aposento a otro del palacio, pero rebosaba aún fuerza y voluntariosa vitalidad. Había aprendido a vérselas con Francisco I y con Carlos V y a reñir con éxito con el Papa. Manejaba el parlamento a su antojo y obligaba a los jefes de la Iglesia inglesa a hacer su voluntad. Se proclamó rey de Irlanda y quiso que los devotos irlandeses lo reconocieran como jefe legítimo de la Iglesia. Cualquiera que objetara sus deseos era ahorcado, decapitado o quemado vivo. En 1542 se enfrentó a los escoceses, demostrándoles lo peligroso que era oponerse a sus deseos. Había planeado casar a su hijo Eduardo con la pequeña María Estuardo, que aquel mismo año había heredado el trono de Escocia a la muerte de Jacobo V, pero la madre de María se opuso al matrimonio de ésta con un príncipe protestante, y entonces Enrique decidió castigarla, lanzando sobre aquel reino una serie de incursiones armadas, en las cuales destruyó casi 200 castillos y mató o se llevó 10.000 cabezas de ganado. Lo llamaba jocosamente cortejar a la inglesa. Su palabra era ley, por eso cuando pidió a la tranquila y discreta viuda Catalina Parr que se casara con él, ésta no tuvo más remedio que aceptar. Catalina, la sexta esposa, logró escapar del cadalso y sobrevivió a su esposo. Enrique VIII murió en 1547. Los sucesores de Enrique. Los 3 hijos que Enrique dejó reinaron sucesivamente. El primero fue el príncipe heredero, un niño enfermizo de 9 años de edad, hijo de Juana Seymour.
Reinó 6 años solamente, de 1547 a 1553, con el título de Eduardo VI. Los que gobernaban en su nombre eran protestantes y se acentuaron las divergencias con la Iglesia romana, empezando a leerse los servicios religiosos en inglés en vez de latín. Al morir Eduardo, el país optó por su hermanastra María, de 1553 a 1558, hija de Catalina de Aragón y educada en la fe católica. María se casó con su primo Felipe, heredero del trono de España, y restableció en el país la Iglesia de Roma, iniciando la persecución de los protestantes. Durante su reinado perecieron en la hoguera unos 300 partidarios de las creencias reformistas. Algunos predicadores famosos y hasta un arzobispo cayeron víctimas del fanatismo religioso reinante. La pérdida de la ciudad de Calais, última posesión inglesa en Francia, causó a María tan profundo dolor que, se afirma, aceleró su muerte. La sucedió su hermanastra Isabel, de 1558 a 1603, hija de Ana Bolena. Los derechos de Isabel al trono fueron discutidos por Roma, porque el Papa nunca reconoció el matrimonio de su madre con Enrique VIII, pero Isabel no tomó en cuenta para nada la autoridad papal. En realidad, la religión de Isabel, si es que tuvo alguna, carece de importancia. Lo que importa es que fue la reina más grande de Inglaterra. La era isabelina. La época de la reina Isabel fue excepcional por su brillo y sus realizaciones en todos los campos. En esos días, Inglaterra tenía apenas 4 o 5 millones de habitantes, pero ¿qué huella dejaron en el mundo esos pocos ingleses? Con el derrumbamiento del feudalismo y con la manera en que se realizó allí la reforma religiosa, había cambiado completamente la estructura del país. Desaparecieron las poderosas familias y los eclesiásticos que durante siglos gobernaran a Inglaterra, y nuevos hombres, ni tan caballerosos ni tan devotos, tomaron las riendas del Estado, con excepción de Essex, que provenía de una rancia familia aristocrática arruinada. Los consejeros y favoritos de la reina representaban ese nuevo tipo de estadistas. Ambiciosos, audaces, de amplia visión y competentes, estuvieron al lado de la reina en los primeros años de abrumadoras dificultades, y a su lado siguieron cuando Inglaterra quebrantó el poder de España y cuando adquirió el dominio de los mares, que debió durar siglos y acumuló riquezas de todas partes. En ese período de grandes acontecimientos históricos, parece que toda la nación fue inspirada por la visión de su propia grandeza. En ninguna época Inglaterra ha producido tantos hombres ilustres, de talentos tan diversos y de tan diferentes orígenes sociales. Mientras en el Nuevo Mundo, Walter Raleigh o Walterio Raleigh exploraba las orillas del río Orinoco, en la taberna de la Sirena, donde se reunía la gente más baja de Londres, William Shakespeare se encontraba con su amigo Ben Jonson y escribía comedias inmortales. Con razón, los ingleses llamaron a esa época los tiempos de la buena reina Bess. La preparación de una reina. La propia Isabel era un ser humano tan fuerte y lleno de vitalidad como cualquiera de sus súbditos que más contribuyeron a dar esplendor a su tiempo. Heredó algo del amor a la vida y de los hábitos imperiosos de su padre Enrique VIII, y como su madre Ana Bolena era vanidosa y obstinada. Al morir su madre, decapitada, Isabel contaba poco más de 2 años. Puede decirse que no la conoció y, en cuanto a su progenitor, lo vio solo en contadas ocasiones. Vivía con su hermanastra María, pero ésta era 18 años mayor que ella y no podía constituir una buena compañía. Enrique VIII cuidó de que Isabel tuviera excelentes preceptores y recibiera una educación en consonancia con su condición. Aprendió a hablar el francés, el español, el italiano, el latín y hasta estudió el griego. Las cartas que escribió Isabel por la excelencia del estilo son una obra de arte, aunque están llenas de faltas de ortografía. Los reinados de sus hermanastros, Eduardo VI, de 1547 a 1553, y María, de 1553 a 1558, fueron tiempos difíciles para Isabel, pero salió airosa de todas las pruebas por las que hubo de pasar. Desde muy joven mostró gran astucia y sagacidad en asuntos políticos, pero aún así pasó 2 meses en la cárcel en 1554, al suponerse su intervención en una conjura para destronar a su hermana María. Después fue enviada al campo, donde siguió estudiando y divirtiéndose.
En años posteriores conservó esa afición al estudio. Le gustaba rodearse de gente culta y no escatimó esfuerzos para estimular a poetas y artistas. La nueva reina fue acogida con simpatía por la mayoría de sus súbditos. Era mujer de 25 años, de piel blanca, ojos oscuros y pelo rojizo, rebosante de alegría y, sobre todo, no era extranjera a medias como María. Recia y dominadora como un hombre, el ambiente de intriga y los peligros e inquietudes de su dura juventud la habían preparado para afrontar las dificultades del gobierno. Pero Isabel pronto demostró que, a pesar de ser inglesa, no había olvidado por eso estudiar las obras de los maestros italianos de la política. Inteligente e intrépida, sabía ser astuta y engañosa cuando así convenía a su política. Lo reveló desde el primer momento al perseguir tanto a los católicos como a los puritanos y calvinistas, tratando de mantener el equilibrio entre los grupos en pugna, sin pronunciarse por ninguno y sacando ventajas de ambos. A Francia y a España les importaba probablemente muy poco el que Inglaterra fuese católica o protestante, pero sí les interesaba que las ideas del gobierno inglés coincidieran con las suyas, ya que esto haría más fácil un entendimiento si las circunstancias lo hacían necesario. Entretanto, ambos países se hacían la guerra, e Isabel maniobró para mantenerse al margen y sacar todo el provecho que pudiera. Quería paz como todo el pueblo inglés, ya que la flota estaba en malas condiciones, el ejército tenía pocos soldados y el tesoro real se hallaba exhausto después del desastroso reinado de María. Realmente Isabel debió intrigar con extraordinaria maestría para mantener el equilibrio político del país frente a las naciones del continente. Su mayor acierto fue nombrar ministro a William Cecil, habilísimo estadista, a quien corresponde buena parte de las glorias del reinado de Isabel. Como Inglaterra era un hervidero de problemas, a menudo se hacía necesario improvisar, y la reina variaba de idea a cada momento. Decían algunos que cambiaba de opinión más fácilmente que de ropa, y como su guardarropa se componía de 3.000 vestidos, cabe imaginar la frecuencia con que alteraba el rumbo de su política. Toda su corte vivía normalmente en una febril expectación. A veces exasperaba a sus consejeros, absteniéndose de toda decisión, vacilando y posponiendo las resoluciones. Pero cuando se decidía a hacer algo, Isabel desplegaba toda la actividad de su abuelo Enrique VII. Uno de los problemas más urgentes era devolver al dinero en circulación la confianza del público. Enrique VIII, para enriquecerse, había reducido la liga de oro y plata de las monedas, alterando su ley mediante la adición de cobre y otros metales, lo que disminuyó su valor causando una inflación. Isabel introdujo varias reformas útiles y restableció la confianza en la moneda. Luego descubrió que las corporaciones de artesanos, con su organización medieval de maestros y aprendices, no eran suficientes para regular la industria y el comercio. Para remediarlo, hizo que el Parlamento aprobara unas leyes que establecían cuánto percibiría un obrero y cuáles serían sus normas de trabajo. Los obreros debían ser contratados por el término de 1 año, su salario era fijado por el juez de paz de la localidad donde trabajaban, y su labor diaria debía desarrollarse desde el alba hasta el anochecer en invierno y desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche en verano. Ningún obrero podía trasladarse de un lugar a otro sin permiso de ese funcionario, ni pedir salario mayor que el establecido por el juez de paz. Hoy esta reglamentación podrá parecer abusiva, pero el caso es que rigió en Inglaterra durante más de 250 años y contribuyó a fomentar la prosperidad comercial del país. Al subir Isabel al trono existía una importante masa de gente desocupada. Muchos agricultores habían sido expulsados de las tierras que arrendaban cuando resultó más provechoso para sus dueños convertirlas en pastizales y, con la aplicación de mejores técnicas, las industrias despedían a muchos obreros a quienes ya no necesitaban. Por todas partes había gente pobre que vagabundeaba pidiendo limosna o trabajo, y con frecuencia se formaban bandas que robaban en las aldeas y asaltaban a los viajeros. Enrique VIII agravó el problema al hacer desaparecer los monasterios, porque de repente dejaron de existir los hospitales, asilos y otros establecimientos de caridad, y muchos monjes se vieron lanzados a los caminos del país a mendigar su sustento. Isabel creó en cada distrito un hospicio, con un supervisor de pobres encargado de recaudar de los vecinos las contribuciones necesarias para su manutención.
Si se negaban a pagarlas, imponía tributos con ese fin. Los pobres eran recluidos en esas casas, donde se los obligaba a trabajar. Desde luego, en muchas el trato era inhumano, pero esas medidas acabaron con una desocupación que constituía una verdadera plaga. Muchas otras leyes fueron promulgadas para fomentar el comercio y crear nuevos centros de producción. Isabel era económica y reorganizó la administración pública con la única mira de evitar los gastos innecesarios y procurar el engrandecimiento del país, de modo que durante su reinado las riquezas crecieron con rapidez. Isabel permaneció soltera, por lo que fue llamada con laudable galantería la Reina Virgen. El pueblo, que ya sabía las calamidades que a un país puede producir tanto la falta de un heredero como el exceso de estos, deseaba que la reina se casara. La pretendieron el archiduque Carlos de Austria y los príncipes de Anjou y de Alençon, pero Isabel prefirió conservar su libertad para mejor servir a los intereses de su patria. Se asegura que tuvo amores con varios personajes que fueron sucesiva y a veces simultáneamente sus favoritos, pero jamás olvidó ni permitió que otros olvidaran que ella era la reina, y parece que nunca fue más sincera que en aquella ocasión en que dijo: «Solo quiero que haya aquí una señora y ningún señor». En realidad, la ambición de ser la reina más grande del país más poderoso de la tierra fue la pasión dominante de su vida, y por eso no quiso aceptar el matrimonio para no tener que compartir la autoridad real con un futuro esposo. Con nadie la compartió, porque incluso el Parlamento, la institución política fundamental de Inglaterra, solo fue reunido 13 veces en los 44 años que duró su reinado, y exclusivamente para votar lo que la reina ordenaba. Mientras tanto, Isabel, la poderosísima reina de Inglaterra, sentía temores de otra naturaleza que la llevarían a cometer uno de sus crímenes más estúpidos e innecesarios. Su parienta María Estuardo, reina de Escocia y una de las figuras más románticas de la historia, era descendiente por línea legítima de Enrique VII Tudor. María, que era católica, entendía tener derecho preferente a ser reina de Inglaterra, ya que consideraba a Isabel como hija bastarda de Enrique VIII. Poco después de nacer, heredó el trono de Escocia, pero tuvo que huir con su madre ante el ejército invasor de Enrique VIII y se refugió en la corte francesa, en la que fue educada. Su primer marido, el rey de Francia, Francisco II, murió pronto, dejándola viuda a los 19 años, y los escoceses la llamaron para que acudiera a gobernarlos. Se volvió a casar 2 veces con nobles escoceses y tuvo un hijo llamado Jacobo, pero su conducta no fue ejemplar, e incluso tal vez estuvo implicada en la muerte de su esposo Darnley, ya que se casó con Bothwell, uno de los supuestos asesinos de aquel. María era una mujer fascinadora, bella, voluntariosa y frívola. El único hombre que pudo resistir a sus encantos era el austero teólogo protestante John Knox, cuyos sermones aburrían a la reina, aunque tenían gran resonancia en toda Escocia. Desde el principio, María tuvo dificultades en el terreno religioso, ya que todo el país se había vuelto protestante. Depuesta finalmente del trono de Escocia, cometió la imprudencia de buscar refugio en Inglaterra. La reina Isabel la encarceló y la mantuvo en prisión durante 19 años. María siguió conspirando. Naturalmente, con la causa de María simpatizaban muchos católicos, y 2/3 de los ingleses profesaban esa fe. En 1586 se descubrió un complot para asesinar a Isabel y libertar a María. Esta fue sometida a juicio y aunque aceptó tener conocimiento del complot, pero no de que se intentara matar a Isabel, fue condenada a muerte y ejecutada el 8 de febrero de 1587. Isabel hizo todo lo posible para no ser considerada directamente responsable de la muerte de María Estuardo, ya que el dramático fin de esta causó gran conmoción entre todos los católicos de Europa. Hay que tener en cuenta que en esos años los católicos ingleses, con el apoyo de los gobiernos de Francia y España, desplegaban mucha actividad en favor de la reina cautiva, y el gobierno de Isabel tuvo que hacer frente a varias conspiraciones cuyo propósito era arrojarla del trono. En Irlanda hubo una rebelión armada que Isabel aplastó despiadadamente. El duque de Norfolk, uno de los más ilustres miembros de la nobleza de Inglaterra y jefe de los católicos, fue decapitado por participar en una de esas conspiraciones. Se desató una terrible persecución contra los católicos.
Muchas personas, principalmente sacerdotes, fueron sometidas a terribles torturas y ejecutadas. La Armada Invencible. Entonces, el rey Felipe II de España, apasionado católico, decidió emprender una acción enérgica contra Inglaterra, no solo para poner fin a las persecuciones, destrozar a los herejes y restaurar el culto católico en el país, sino principalmente para poner coto a la ayuda que Isabel prestaba a los rebeldes de Flandes, y acabar con los ataques de los barcos ingleses a las colonias españolas en tiempo de paz, y con la incalificable conducta de los corsarios británicos como Francis Drake, que atacaban a los galeones españoles que volvían del Nuevo Mundo cargados de tesoros, de los que se apoderaban para repartirlos con la reina de Inglaterra, sin que sirvieran de nada las reclamaciones de los embajadores españoles en Londres. Felipe II se dispuso a invadir Inglaterra, y para tal fin preparó una flota compuesta de 131 barcos de distintas clases. Esta armada, a la que los ingleses dieron el nombre de Invencible, salió de Lisboa en mayo de 1588. Desorganizada por los temporales, se refugió en La Coruña, de donde partió finalmente para Flandes, punto de partida de la proyectada invasión. Ahora bien, los ingleses, descendientes de los antiguos vikingos y nacidos en una isla, amaban el mar y se movían en él a sus anchas. Eran soberbios marinos que recorrían mares desconocidos y hacían descubrimientos. En 1576, Martin Frobisher llegó hasta el norte de América, buscando una ruta para salir al Océano Pacífico. Lo siguió Davis en 1585. En el mismo año, Walter Raleigh, uno de los favoritos de Isabel, procuró fundar una colonia en la Carolina del Norte, en una zona que llamó Virginia en honor de la reina. Francis Drake ya había dado la vuelta al mundo en 1580, y desde que la reina Isabel había ocupado el trono de Inglaterra, los pequeños barcos ingleses, acaudillados por hombres como Drake y Hawkins, pirateaban por todas partes. Eran sin duda magníficos y audaces soldados del mar. Pero además de su indiscutible pericia de la que carecían los españoles, los ingleses contaban con una enorme ventaja. Estaban cerca de sus bases y en mares conocidos. Los pequeños barcos ingleses, ágiles y de fácil maniobra, salieron al encuentro de los pesados galeones españoles, hostilizándolos y destruyendo a muchos de ellos cuando lograban aislarlos de los demás. La armada se dirigía lentamente hacia el norte, rumbo a los Países Bajos, donde ya la esperaba la infantería. Adiestrada para la invasión de Inglaterra, el octavo día, al entrar en el Canal de la Mancha, se multiplicó el número de barcos ingleses que perseguían a la flota española, y el inexperto almirante de esta decidió reorganizarla frente al puerto de Calais en Francia, pero sobrevino una terrible tormenta, y los vientos dispersaron los barcos españoles por todo el Mar del Norte hasta más allá de las islas de Escocia. Varias semanas después, 66 buques, la mitad de la Armada Invencible, lograron volver a puertos españoles. Los vientos del mar y los marinos ingleses habían aniquilado el poder marítimo de España. Mientras Isabel obtenía esta brillante victoria militar, su país registraba otros éxitos de naturaleza más pacífica. La penetración del Renacimiento en Inglaterra había sido al principio lenta y se manifestó en obras eruditas de tipo didáctico y político, pero pronto se levantó en toda la nación una ola de entusiasmo con lo culto y lo bello, surgieron talentos de sorprendente vigor y floreció una vida literaria tan intensa que hasta cortesanos y soldados se hicieron escritores en sus momentos de ocio, como si en aquel momento histórico toda la nación estuviera un poco ebria de poesía y de gloria. Edmund Spenser, hombre de origen modesto, quien llegó a ser un alto funcionario del gobierno, escribió La Reina de las Hadas, un largo poema alegórico dedicado a Isabel. La posteridad lo llamó el príncipe de los poetas, porque tanto en esa obra como en la hermosa serie de sonetos dirigidos a su esposa, demostró que el idioma inglés posee una variedad, riqueza melódica y dulzura dignas de compararse con las de los lenguajes de Ronsard, Petrarca u Horacio. Al mismo tiempo, Philip Sidney, cortesano, explorador y soldado, exponía sus ideas en el libro La defensa de la poesía. Escribiría la novela titulada Arcadia y componía hermosos sonetos. Walter Raleigh no solo escribió una historia del mundo, sino que también muchos poemas y canciones de verdadero mérito.
Los dramaturgos Marlowe y Shakespeare se dedicaron a la composición poética formal y los sonetos de este último son los más bellos de la lengua inglesa. El soneto y la canción eran los géneros poéticos más gustados en esos días en que todos querían gozar de la belleza de la vida. Las deliciosas canciones, diseminadas en casi todas las obras de teatro de aquel tiempo, atestiguan el notable desarrollo que alcanzó la música secular. Todos cantaban, lo mismo en la corte de la reina que en las tabernas, igual solos que en coro, y con acompañamiento de uno o de varios instrumentos. Por aquellos tiempos se perfeccionaron mucho los instrumentos de teclas y cuerdas, como espinetas, virginales y clavicordios, que son los sencillos antepasados del piano moderno, y aparecieron obras pequeñas para ser ejecutadas en ellos. Pero la pasión del pueblo era el teatro. Durante el reinado de Isabel y de Jacobo I, su sucesor, se estrenaron más de 1000 piezas teatrales, y es en esta manifestación cultural donde la era isabelina alcanzó su mayor esplendor. El extraordinario y casi espontáneo desarrollo del teatro inglés en esa época constituye una fascinante historia. La gran reina vivió hasta cerca de los 70 años. En su última etapa se sintió muy sola. Todos sus favoritos murieron y no tenía familia a su lado. Era el final lógico de una vida llena de poder pero vacía de amor. Sin embargo, la sangre de los Tudor fluía por sus venas con la misma vitalidad y bríos. Seguía vistiéndose con coquetería, nunca aflojó las riendas del gobierno y hasta el último momento se negó a nombrar a su sucesor. Concluyó por dar su asentimiento para que lo fuera Jacobo VI de Escocia, el hijo de María Estuardo. Los ingleses, de todos modos, lo consideraban el heredero natural de Isabel. En 1603, cuando murió la reina, nadie se opuso a que la sucediera y lo coronaron con el nombre de Jacobo I. Este acontecimiento señala el fin de un período y el principio de otro. Los Tudor habían cumplido su misión de hacer de Inglaterra una de las naciones más poderosas del mundo, y la brillante era isabelina había pasado. Ahora un Estuardo ocupaba el trono, e Inglaterra y Escocia afrontaban juntas lo que el futuro les reservara. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.